Hoy vamos a ver 5 aspectos fundamentales del discipulado desde el modelo de Jesús. Vamos a verlo desde el modelo de Jesús, cómo ese modelo de Jesús nos sirve a nosotros de patrón para poderlo seguir. Así que fundamentos del discipulado, el modelo de Cristo. Es importante que veamos de cerca cómo Jesús desarrolló el ministerio, porque para nosotros será un referente. Así que vamos a tener un poco de oídos y ojos críticos para ver esto. Si hay alguna pregunta, la podemos dejar para el final, o pueden levantar la mano si ustedes creen que tiene que ver específicamente con algo que estemos hablando en ese momento. Veamos entonces el modelo de Jesús. El Señor utilizó el discipulado como ese modelo, como esa estrategia para cumplir la misión. ¿Es un método único? Realmente no. Jesús no lo inventó, pero creo que no hay nadie que lo haya hecho con tanta maestría como lo hizo Jesús. Por ende, estudiar la manera en que Jesús formó discípulos, nos puede ayudar a nosotros a hacer lo propio. El discipulado no tiene que ver con el nivel organizativo donde estemos. Usted puede estar en la iglesia local, en la asociación, en la unión, en la división, no importa, siempre será válido este modelo. Tampoco la responsabilidad que usted tenga, si es un anciano, si es un director de diácono, si está en ministerio de la mujer, cualquiera de esas responsabilidades permite que se pueda desarrollar este modelo de Jesús. Tampoco está limitado a la cultura. Decir que, bueno, en el Oriente Medio o en el Lejano Oriente se puede, pero acá en nuestra cultura occidental no se puede. No, no está limitado a la cultura. Tampoco está limitado al tiempo. Bueno, ya eso fue en los tiempos bíblicos. Ahora nosotros no hablamos de discipulado, sino de calidad total, sino que hablamos de dirección estratégica y hablamos de algunos otros modelos. No, el discipulado es atemporal y es el modelo bíblico. Yo creo que por años este método de Jesús estuvo olvidado y en los últimos años ha venido a reestudiarse y vale la pena que nosotros lo veamos de cerca. Es el mejor en cualquier tiempo. Juan 13:15 dice lo siguiente, les leo. Aquí creo que lo tengo, sí. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hablamos de eso en el tema pasado, lo recuerdan. Así que el Señor nos ha dejado, digamos, bien establecido que este modelo debemos seguirlo. No nos pongamos a inventar cosas nuevas. A veces queremos inventar cosas en la iglesia y no es necesario. Ya el Señor dejó establecido lo que es exitoso, es el modelo de él. Y él dice que ya les dejé el ejemplo. Por favor, sigan ese ejemplo. El método de Cristo es el modelo a seguir entonces por su iglesia en todo tiempo, en todo lugar, en todas las épocas. Ahora ya con esa base del modelo de Cristo, que es el discipulado, vamos a ver cuáles son esos 5 elementos para un liderazgo transformador. ¿Cuáles son el fundamento del discipulado? Es lo que vamos a ver en estos minutos. El número 1, este modelo debe tener un enfoque total. Debe tener un propósito claro. Debe estar centrado en el aprendizaje. Debe ser un modelo práctico y también apoyarse o fundamentarse en el ayuno y en la oración. La primera idea, enfoque total. Apreciados, Cristo es el mayor ejemplo de un liderazgo enfocado. Si nosotros como líderes no estamos enfocados hacia lo que buscamos, nos vamos a dispersar.
Y pues, hay diferentes momentos en que el enemigo intentó sacar a Jesús de la misión, pero él siempre en algún momento le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor dijo en casa de Zaqueo: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:16, porque el Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor lo tenía claro, y nosotros como ancianos, como líderes, o si estás en otra responsabilidad, necesitamos tener enfoque. El discipulado tiene que ser enfocado, o de lo contrario se va a dispersar. El ministerio de Jesús se concentró en dos escenarios: el público, que tenía que ver con las multitudes, con la comunidad, pero también con sus discípulos. Ahora, Jesús se concentró en sus discípulos. No vamos a hablar de evangelismo, que está muy íntimamente relacionado, pero vamos a concentrarnos en el discipulado. Jesús se concentró en formar seguidores. Algunos, yo creo que de manera innecesaria, comparan el ministerio de Jesús con el de Pedro, con el de Pablo, y dicen que Jesús fracasó porque Jesús no ganó almas como ganó Pedro, no estableció iglesias como lo hizo Pablo. Pero lo que ellos no, lo que estas personas quizás no tienen en cuenta es en qué estuvo enfocado el ministerio de Jesús. Jesús vino a formar discípulos que después replicarían su ministerio y harían que su iglesia creciese de manera explosiva. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos en el discipulado a mediano, incluso a corto plazo y a un largo plazo, la iglesia va a tener un crecimiento exponencial. Si nosotros siguiésemos este modelo de Jesús, formáramos discípulos que formaran a otros discípulos y estos a otros, el modelo de Cristo haría que la predicación del evangelio llegase a su final muy pronto. Jesús, no lo olvidemos, se concentró en sus seguidores. Les decía que él compartía, digamos, con las multitudes, pero también con los discípulos. Y esto lo hizo en todos los escenarios posibles, en todos los escenarios posibles. Jesús no tuvo vacaciones. Nosotros sí, ¿verdad? Pero Jesús no tuvo vacaciones. Y el Señor, en el mar, en el pueblo, en la ciudad, en el campo, en el templo, en cualquier lugar, estaba enfocado en la misión. Por lo tanto, nosotros, si queremos seguir el modelo de Jesús, nunca debemos perder de vista esto, apreciados líderes. Y todo esto que se nos pide, que informen, que organicemos la iglesia, que asistamos a capacitaciones, pues tiende a eso, como que a enfocarnos en lo que es importante. El discipulado es el resultado de una intervención consciente. No, la iglesia no va a tener un programa de discipulado si nosotros de manera intencional, de manera consciente, no lo vamos a hacer. Si nosotros nos cansamos, esto no va a llegar a ninguna parte. Así que el discipulado debe ser de manera intencional. Y algo que vemos en esto, esta primera idea, un ministerio enfocado, está la idea de que el Señor se enfocó en las personas, no en programas. Pensemos un poquito. ¿No será que nosotros estamos enfocados hoy en las cosas, en los programas, en los ministerios, en la tarea, en los procesos? Ese es el ministerio de Marta, que no es malo, porque Marta estaba atendiendo a Jesús, pero el Señor le dijo a Marta que estaba afanada, que estaba turbada. Cuando uno se concentra en tantas cosas, normalmente se olvida de las personas. Miremos lo que pasó en la casa de Marta y de María y de Lázaro. ¿Quién estaba atendiendo realmente a Jesús?
Marta estaba haciendo cosas para atender a Jesús, pero quien estaba atendiendo a Jesús realmente era María. Y Jesús le reconoció cuando le dice, ella escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. Así que enfocarnos en las personas es lo que nos va a permitir a nosotros desarrollar un discipulado enfocado, un discipulado con objetivos. Los programas, bueno, no es que los programas deban desaparecer, pero los programas deben estar apuntados a las necesidades, a la expectativa de las personas. Ahora preguntémonos, ¿en qué invierte la iglesia el tiempo mayormente? Pensemos en los programas del sábado, en las actividades que se hacen en semana, en las actividades. Primera idea, el discipulado debe estar enfocado. Y Jesús fue un ejemplo de un liderazgo, de un discipulado enfocado. Estábamos preguntándonos en qué invierte la iglesia el tiempo. ¿Lo hace en el discipulado? Recordemos que si esperamos tener discípulos, debemos ser intencionales. De lo contrario, podremos hacer cosas bonitas, cosas interesantes, pero no tendremos discípulos. Y la iglesia, el corazón de la iglesia son las personas, deben ser las personas. ¿De acuerdo? Primera idea. Ahora pasamos a una segunda idea, un segundo pilar. El discipulado debe tener un propósito. Y este propósito debe ser claro, un objetivo. Cuando usted establece un programa de capacitación o si quieres, si vas a formar a un discípulo, a un condiscípulo, debe tener claro qué quiero yo lograr en esta persona. De pronto tú ves a un nuevo miembro y tú le ves madera de líder. Y tú le dices, ven acá, fulano, yo quiero trabajar contigo, quiero enseñarte de las cosas que yo sé, porque yo sé que vas a ser un gran líder para el Señor. Usted hace un paneo, una lectura de lo que es esa persona, qué falencias tiene y sabe cómo va a trabajar y sabe hacia dónde lo va a llevar. Es tener un propósito. Jesús evidenció tener siempre claro el propósito. Los discípulos lo escucharon de sus labios cuando él le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que ellos entendieron que era lo que Jesús esperaba de ellos. Así que cuando el Señor los encontraba en la barca, remendando redes, y ellos sabían cuál era la misión de Jesús, sencillamente dejaban y le seguían. Jesús tenía claro el propósito y los discípulos también. Su ministerio, los 3 años y medio que desarrolló con los discípulos, siempre fue consistente con este propósito. No se apartó de él. Así que es muy importante que nosotros tengamos un objetivo claro, un propósito claro y trabajemos en armonía con él. Ellos comprendieron el propósito del maestro y se identificaron con él. Le reconocían como maestro. En alguna ocasión se le acerca a uno y le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan lo hace con sus discípulos. O en otro momento en que ellos sienten que están teniendo problemas, le dice, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? O cuando cumplieron la misión de los 70 y previamente la de los 12, vinieron y le dieron un informe a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos entendían que debían rendirle cuenta porque Jesús era el maestro. Así que los discípulos también la tenían clara, la tenían, digamos, bien clara en su mente. Una pregunta, apreciados líderes. Cuando a la iglesia llega un miembro nuevo, ¿sabe esa persona qué se espera de él, de ella? Bueno, esta pregunta puede ayudarnos a nosotros a enfocar o a reenfocar la preparación del nuevo miembro. Recordemos lo que estudiamos la semana pasada. El Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñándole que guarden todas las cosas. O como dice Mateo, id a todas las naciones y haced discípulos.
O sea que nuestra misión no es meramente traer miembros, sino formar discípulos. Por lo tanto, si nosotros tenemos segmentada la feligresía y están llegando nuevos miembros, no deben quedar al garete, no deben quedar sueltos, sino que decimos, bueno, esta familia que llegó la va a asumir el anciano tal o la voy a asumir yo. Entonces, ¿qué quiero yo lograr con ello? Y cuando los visito, podemos decir, bueno, querida familia, estamos iniciando una nueva aventura con Jesús y yo voy a estar con ustedes porque yo quiero que ustedes sean una familia de Dios, una familia misionera, una familia que trabaje, ustedes tienen grandes potenciales, que ellos se encarrilen en ese propósito. No, de lo contrario, vamos a tener familias o personas que van a calentar bancas. La fidelidad a la iglesia no los convierte de manera automática en discípulos. Una persona puede ser muy fiel en ir a la iglesia, asistir a las reuniones, hacer lo que se le pide, pero no necesariamente es un discípulo de Jesús. Puede ser un miembro de iglesia, pero un discípulo de Jesús es a otro nivel. Número 3, el discipulado, tercera idea, está o debe estar centrado en el aprendizaje. Debe estar centrado en el aprendizaje. Miren lo que dice Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Miren que aparece 2 veces el verbo enseñar. Nosotros, como discípulos de Jesús, que también nos convertimos en maestros de otros discípulos, tenemos como tarea enseñar a los discípulos a que guarden las cosas en las que nosotros fuimos enseñados por el maestro. Así que esta es una cadena. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, el pastor Josney enfatiza bastante el que el liderazgo, el discipulado debe estar centrado en el alumno, en el aprendizaje, no en el maestro. Pues yo quiero matizar un poquito esta idea, porque para mí, cuando hablamos de discipulado, aunque el discípulo es digamos, el objetivo en el proceso de crecimiento, de maduración y de aprendizaje, el maestro es fundamental. Porque no pensando en nosotros, sino pensando en Jesús. Simplemente nosotros debemos ser como que un reflejo para que los alumnos o los discípulos vean a Jesús. ¿Recuerdan cuando Felipe le preguntó a Jesús, bueno, Señor, muéstranos el Padre y nos basta? O sea, que un miembro nuevo te pueda decir, bueno, la verdad es que yo te vi como tú manejaste esta situación y yo me imagino que así lo haría Jesús, ¿verdad? Porque yo no soy capaz de hacerlo. Sí vemos cuál es la dinámica. Jesús actuó reflejando a su Padre y nosotros lo hacemos reflejando a Jesús. Por lo tanto, aunque digamos el discipulado debe estar centrado en el aprendizaje, debe tener como modelo a Jesús, el modelo supremo. Por supuesto, nosotros también debemos modelar, porque de lo contrario no va a ser posible que tengamos éxito. Porque entonces Jesús tendrá que decir, bueno, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Que aquí estuvo la coherencia del liderazgo de Jesús, que Jesús hacía lo que decía. Jesús decía lo que hacía, mientras que los líderes del pueblo, los líderes religiosos, decían una cosa, pero hacían a otra. Ellos ataban cargas pesadas y ni con un dedo la movían. Nosotros como líderes debemos encarnar el mensaje que tenemos. Entonces, centrado en el aprendizaje, sí. Aquí el verbo central es guardar. Nosotros les enseñamos por la gracia de Dios para que ellos guarden todas las cosas. Así que nosotros valoraremos si ellos han aprendido. ¿Y cómo lo veremos? A través de su testimonio. El discipulado va a ser validado, va a ser evaluado, el aprendizaje a través del testimonio. Y usted puede mirar a una persona después de algunos meses, de algunos años, y usted se dará cuenta que esa persona ha cambiado. El testimonio es la manera
en que usted podrá valorar si esa persona está aprendiendo. Eso es discipulado. Eso es un ministerio centrado en la persona. ¿Qué está sucediendo? Pensemos un poquito. ¿Qué está sucediendo en la iglesia? Bueno, el pastor Hosney, porque no va a decir que estas son palabras mías y yo las copié como él las dice, pero me identifico con eso. Él dice que estamos saturados, él dice de conocimiento, yo pienso que es de información, porque el conocimiento es cuando ya está asumido y ya puede convertirse en una competencia, pero información, hoy estamos en una sociedad saturada de información y no necesariamente tenemos la capacidad o la habilidad de convertir esa información en conocimiento. Sucede hoy que el miembro promedio o la iglesia promedio puede estar saturado de mucha información. Aparte de la que estudia, la que recibe en la iglesia local y hoy más que siempre en las redes sociales, en la televisión, en internet. Saben que a veces recibimos más información de la que podemos procesar y eso no necesariamente es bueno para el aprendizaje. Asistimos a muchos seminarios, certificaciones, cursos, talleres, programas, eventos, pero si yo les preguntara, ejemplo, ¿ustedes recuerdan el sermón que se predicó el sábado pasado? ¿O recuerdas el sermón que se predicó hace un año que predicó el hermano fulano de tal? Bueno, eso es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Sin embargo, eso muestra que nuestra enseñanza no está enfocada en el aprendizaje, sino más bien en la motivación, en la promoción. Por eso, nosotros no necesariamente estamos viendo vidas transformadas o discípulos convertidos en los procesos de discipulados que se desarrollan, porque a veces no están articulados, porque no son intencionales, porque no somos constantes, porque hay cambios. Entonces la iglesia está cansada de programas, está saturada, está distraída, pero discípulos. Así que, apreciados líderes, procuremos centrarnos en el estudiante. En escuela sabática nosotros podemos ver esto de cerca. El maestro se esfuerza mucho por compartir información. Eso no está mal, pero el maestro debe ser consciente que está allí porque está formando discípulos. Si no se logra evaluar el aprendizaje, no podemos tener la certeza de que está sucediendo. Así que qué bueno es que el maestro se centre más en el estudiante, haciendo preguntas, preguntándole qué entendiste, prepárate este tema para la próxima, evaluamos y todo esto. De lo contrario, simplemente estamos nosotros dando información. La capacitación muchas veces está enfocada en los contenidos, en la teoría y no necesariamente en el aprendizaje. Ustedes recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, miren que el Señor es el maestro perfecto, les dijo, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar, pero después las recibiréis. Miren que el Señor no los saturó. Ahora, Jesús les dejó mucha información que ellos necesitaban profundizar y cosas que no entendían y le preguntaban a Jesús y Jesús les decía, porque a Jesús lo que le interesaba es que ellos aprendieran. Al Señor no le interesaba que ellos entendieran que Jesús sabía mucho, no, a Jesús le interesaba que ellos aprendiesen. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Ese era el método de Jesús centrado en el aprendizaje. Una información sin evaluación no necesariamente se convierte en transformación. Cuando nosotros compartimos conocimiento, información, y aquí creo que tengo a José, a Johan y no sé quién más que es docente, pero bueno, ustedes son docentes en la iglesia, sabrán, ¿verdad?, que el conocimiento debe ser evaluado.
Y para que un estudiante sea graduado, realmente se le entrega un certificado para demostrar que esa persona adquirió algunas competencias, algunas destrezas. Si usted recibió su certificado, su diploma profesional, donde dice ingeniero de sistemas, entonces ese diploma es simbólico, porque detrás de ese diploma hay horas, días de trasnocho, horas de estudios, de investigación, de laboratorio, de sufrimiento, de noches perdidas, de notas perdidas, de evaluaciones. Finalmente, cuando se hacen las evaluaciones finales, entonces sí, usted es un ingeniero, usted es un médico. Entonces, para nosotros tener discípulos, tiene que haber evaluación. ¿Lo hizo Jesús? Por supuesto que lo hizo. Jesús envió a los 12, envió a los 70 y después ellos ven acá cómo les fue, qué hicieron. Ellos felices, Señor, vimos que los demonios nos huían y todo. Y el Señor le dijo, bien, yo veía que Satanás descendía huyéndole por lo que ustedes hacían. Y otras cosas le dijo, excelente, pero preocúpense de lo que le dije al comienzo, ¿no? Preocúpense porque sus nombres estén inscritos en el reino de los cielos. Así que hay aprendizaje. O sea, como maestros tenemos que enfocarnos en la persona, porque yo lo que quiero es que esa persona aprenda, no que me vea que yo sepa mucho, no, sino que esa persona comience a cambiar estilo de vida, a adaptar nuevas competencias, nueva información. Por ejemplo, si usted llega, si usted quiere que esa persona sea un buen predicador, no es escuchándote predicar, es escuchándolo tú a él. Claro, te puede escuchar alguna vez, pero es importante que tú lo escuches a él, porque así tú le puedes decir, ven acá, fulanito, excelente, esto aquí lo podemos mejorar, ¿qué tal si intentas esto así de esta manera? Volviendo a nuestra situación, las capacitaciones pueden estar centradas en la motivación y no en discipulado. Nosotros vamos a congresos de ancianos, de diáconos, etcétera. Y sí, venimos motivados, venimos cargados, pero eso no viene articulado. Saben que si nuestra asociación o nuestro distrito o nuestra iglesia articuláramos esto, nosotros podríamos, a través de este enfoque en el aprendizaje, a través de evaluaciones y todo esto, ver que nuestros líderes, nuestros hermanos crecen. El discipulado, por otro lado, complementando esto, debe orientarse a la vida, no a la teoría. No es cuántos versículos sabes, aunque es importante, pero eso no es. O sea, yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Que un hermano se sepa 100 versículos o que un hermano viva 10? Es obvio, es obvio. Entonces, nosotros debemos enfocarnos. Que un hermano nuevo se sepa la doctrina del sábado. Es importante que sepa los textos básicos para defender la doctrina del sábado. Eso está bien. Pero mucho más importante es que nosotros podamos verificar que este hermano, que esta familia están guardando el sábado de puesta de sol a puesta de sol, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, porque el aprendizaje se da en la vida. Y los contenidos que nosotros le damos deben estar centrados en la vida de la persona y no necesariamente en toda la información que nosotros damos. Ahora, por supuesto, esto requiere tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. A Jesús le significó 3 años y medio. 3 años y medio. Esto podríamos decir que era como que una carrera técnica, ¿verdad? Ya casi una tecnológica, ¿verdad? Prácticamente casi los 4 años. Y en la evaluación final, los discípulos casi se rajan, pero no, el Señor había hecho un buen trabajo, una buena cimentación. De todas maneras se perdió uno, porque solo que Jesús no lo quiso expulsar desde el comienzo, porque lo pudo hacer. Él nunca estuvo inmerso en ese proceso de discipulado, de aprendizaje, que fue Judas. Pero todos los discípulos, digamos, fueron promocionados. Y cuando Jesús asciende a los cielos, ellos se encargaron de la misión. Bueno, pasamos a la cuarta idea.
un modelo práctico. El discipulado debe ser un modelo práctico, no teórico. El programa de aprendizaje se desarrolla en un escenario natural, en un ambiente real. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? Y es que nosotros, quizás por el tiempo, la cultura, etcétera, tenemos que hacer simulaciones o esfuerzos controlados. Tenemos que ir a un salón de clase. Mire lo que estamos haciendo ahora. Pero Jesús iba con los discípulos todo el tiempo en un escenario natural. El aula para los discípulos podía ser el mar, la orilla del mar, la montaña, el camino, la sinagoga, el templo, el desierto, en la madrugada, en la noche, en momentos de persecución. O sea, el aprendizaje de ellos estaba cimentado en la realidad. Por lo tanto, los discípulos estaban implicados activamente. En la medida en que el aprendizaje esté amarrado a la realidad, entonces los discípulos van a estar implicados más activamente. Por eso es que los discípulos, después cuando Jesús se va, citemos a Juan, dice, lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos referente al verbo de vida, esos anunciamos. Y también Pedro lo dice, nosotros no estamos hablando de fábulas artificiosas ni cosas, no señor, sino lo que vimos con nuestros propios ojos. O sea, ellos están hablando de lo que fue una realidad. A eso, mis apreciados líderes, tiene que apuntar nuestro modelo de discipulado, y es que los miembros estén implicados en la realidad, en la vida. La misión de Jesús se cumplió con las multitudes, con el pueblo, y ellos se convertían en un laboratorio para sus discípulos. Ejemplo, el Señor pasa todo un día predicándole a la multitud. Están en un sitio apartado y ya los discípulos estaban nerviosos porque dicen, ¿qué vamos a hacer con esta gente llena de hambre aquí? Estamos en problemas. Señor, despídelo, que es tarde, Señor. Pero el Señor no solamente estaba alimentando, la fe de la multitud, sino también de los discípulos. Y entonces el Señor mezcla las dos cosas. Bueno, aquí hay un desafío. Denle ustedes de comer. Pero Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si 200 denarios no alcanza para alimentar esto. El Señor le dice, mándenlos a sentar. Investiguen por ahí si alguien trajo algo de comer. Alguien fue, Andrés parece, y dice, Señor, aquí hay un niño que trae 5 panes y 2 peces. Creo que es así, ¿verdad? Bueno, y entonces ustedes conocen la historia. Ellos estaban implicados directamente en el aprendizaje. ¿Cómo se les iba a olvidar eso? Por eso el Señor posteriormente es que le dice, cuando le dice, cuídense de la levadura de los fariseos, dice, ¿será que porque nosotros no trajimos pan y esto? Y entonces el Señor dice, no, están perdidos. No piensen en eso. ¿Acaso cuando tuvimos necesidad no se multiplicaron los panes, los peces? De eso no estamos hablando. O sea, el Señor Jesús estaba siempre enfocado en los discípulos. Y aunque él estaba con la multitud, esta le servía de un laboratorio práctico para que ellos en esa realidad pudiesen aprender. A las multitudes les enseñaba a través de un discurso más enigmático, a través de la parábola. Aquellos que iniciaban el proceso de discipulado irían a entender más, pero a los discípulos les retroalimentaba. Entonces cuando llegaban a casa le decía al Señor, ¿qué quisiste decir? Jesús le decía, mira, esto y esto significa esto. Si ustedes no entienden esto, entonces es fundamental. Siempre a los líderes habrá que darles más que a la multitud. Aquí hay un punto importante, queridos líderes, y que está siendo una falencia en el ministerio evangelístico. Y es que cuando hay evangelismo, muchos de las iglesias se ausentan, porque por alguna razón el miembro de iglesia ha entendido que el evangelismo no le implica a él. Y entonces dice, no, porque van a hablar lo mismo de siempre, ya eso me lo sé. Pero es que el evangelismo no es para que tú vayas a sentarte a escuchar y aprender. Es para que tú estés allí como copescador, para que tú estés allí orando en una comisión, invitando, trayendo,
Eso es la iglesia involucrada en el ministerio. Jesús le dice, vayan y denle de comer. Jesús fue quien lo hizo, pero los implicó a ellos. Entonces, muchas veces nuestros hermanos no se involucran en evangelismo, se quedan en las casas. ¿Quién va a traer las visitas? Son los miembros. Una iglesia de 80 miembros, de 100 miembros, que lleguen 10 visitas. No, no es justo. ¿Cuántos deberían llegar? Por lo menos 100. Hombre, que cada miembro de iglesia, si la iglesia tiene 100 miembros, cada miembro invita a 3, 5 personas, que no venga con uno, pero la iglesia tiene que estar comprometida. Entonces, allí tenemos nosotros una falencia y necesitamos trabajar en eso, porque si el evangelismo entendemos que no es solo del predicador o del ministerio personal, sino que la iglesia también se implica, los resultados van a ser, digamos, dirigidos por el Señor. Cuando se finaliza la instrucción, no hubo falencias al pasar de la academia a la práctica. Claro, ellos fueron probados, ya lo dijimos hace un momento, pero cuando Jesús parte a los cielos y les deja la gran comisión, al poco tiempo los discípulos estaban huyendo por la persecución, pero a los pocos meses, a los pocos años, el imperio romano estaba siendo trastornado por el evangelio, por el evangelio. ¿Se cumplió el modelo de Jesús? Por supuesto que sí. Hoy nosotros somos millones, pero no estamos haciendo o cumpliendo con el modelo de Jesús. Una cita de consejos para la iglesia. El Salvador le dio lecciones prácticas a sus discípulos al enseñarles cómo trabajar de tal manera que las almas se regocijaran en la verdad. Manifestó simpatía por los desanimados, los que soportaban cargas pesadas y los oprimidos. Alimentó al hambriento y sanó al enfermo. Anduvo constantemente haciendo el bien por todas partes. Interpretó el evangelio para los seres humanos mediante el bien que realizó, por sus palabras llenas de amor y mediante sus actos de bondad. Este es el modelo práctico de Jesús, que el Señor les enseñó a trabajar por las almas en todos los escenarios posibles. Y por último y no menos importante, líderes, el discipulado es una tarea espiritual. Por lo tanto, si queremos tener éxito, necesitamos ayuda y dirección del Señor. Los discípulos, cuando Jesús regresó con 3 de ellos del monte de la transfiguración, estaban avergonzados, estaban humillados porque intentaron hacer un exorcismo y no pudieron. Y cuando ellos ven avergonzados, ven que Jesús lo logra, le dicen aparte, Señor, ¿y por qué nosotros no lo logramos? Y recuerdan las palabras de Jesús. Esto se logra con ayuno y oración. Y hoy más que nunca nosotros necesitamos del ayuno y la oración. ¿Recuerdan cuando los fariseos, los discípulos de los fariseos y de Juan se le acercaron a Jesús y dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunamos y por qué tus discípulos no? Y Jesús dijo, no, es que mientras esté el esposo no es necesario, pero vendrán días en que será necesario, cuando el esposo le será quitado. Y este es el tiempo en que nosotros necesitamos ayunar y orar y ayunar. El ayuno debe estar vinculado con la oración. De lo contrario, será simplemente una disciplina sanitaria, pero para que sea una disciplina espiritual debe estar vinculado con la oración. El discipulado requiere auxilio divino. Se requiere, por lo tanto, del ayuno y de la oración. En Lucas 6, 12 al 13 menciona que en el proceso de selección de los discípulos, Jesús oró. Un punto muy importante. Digamos, este programa de discipulado de la iglesia pide que todos tengamos un discípulo. ¿Cuál debe ser la primera tarea? Orar. ¿Qué hizo Jesús antes de llamar a los 12? Pasó una noche orando, pidiéndole al Padre que iba a escoger a 12 hombres para
transformarlos, para vaciarse en ellos y a través de esos hombres cambiar al mundo, desafiar las fuerzas de Satanás y poder, digamos, iluminar el mundo con el evangelio. Era fundamental, así que Jesús oró. Por eso cuando hace la evaluación en Juan 17 dice, Señor, los que tú me diste aquí están, Señor, y ninguno se perdió. Estamos en la parte final. Ayuno y oración fundamentales para este ministerio tan importante. La oración, apreciados líderes, era un estilo de vida para Jesús. Y recuerden que Jesús también ayunó, con frecuencia lo hacía, y cuando fue bautizado pasó 40 días y 40 noches en ayuno, en preparación para la misión. Yo creo que nosotros debemos, por la gracia de Dios, aprender esto, ¿saben? Ayunar, a orar. Comencemos a hacerlo. Es bueno para la salud, pero cuando uno ayuna en conexión con la oración, buscando al Señor, esto nos ayuda a sentir más la cercanía del Señor, nuestras necesidades. Jesús fortaleció su ministerio en oración. Cada día él oraba, siempre buscaba la presencia de su Padre. Cuando se enfrentaba a la crisis final de su ministerio, Jesús oró. Allí en Getsemaní, Jesús oró como nunca antes había orado. Jesús lloró, Jesús sufrió. Y si nosotros queremos seguir el modelo de Jesús, nos tocará también agonizar en oración para que el Señor pueda manifestarse con poder. Y por supuesto, el Señor los enseñó a orar, así como Juan lo hizo. Ellos aprendieron eso de Jesús. El Salvador enfatizó la necesidad de ayunar y orar, especialmente para tareas difíciles. Ayunar y orar. ¿Vale la pena que el discipulado sea sustentado por nuestra dependencia de Dios? Por supuesto que sí. El ayuno y la oración nos permitirán a nosotros sentir que Dios está con nosotros. En síntesis, este modelo de Cristo apunta a la transformación y son 5 pilares fundamentales. Digamos, un discipulado enfocado, un liderazgo, un discipulado con propósito, que esté centrado en el aprendizaje, un modelo que debe ser práctico y también debe estar, digamos, fundamentado en el ayuno y la oración. Que el Señor nos ayude para que nuestro ministerio, nuestro discipulado pueda estar fundamentado en estos pilares que Jesús ejemplificó en su ministerio con sus discípulos.